Se va el tiempo, se va así, pero mire, es como un soplo lo que está sucediendo en el mundo de hoy. Justo hoy, hace 15 años de la muerte del doctor Joaquín Balaguer. Hace 15 años que el doctor Balaguer murió. Había nacido en Navarrete en 1906. Y bueno, hasta el último día tuvo una gran incidencia en la actividad política en la República Dominicana. Aún ejerció la presidencia de la República ciego, a esa edad que tenía, porque él fue candidato en las elecciones del año 2000. 2 años después de eso, entonces muere el doctor Balaguer. Pero una figura trascendente de la política nacional, independientemente de todo lo que sucedió a su alrededor, que eso debe ser tema de discusión en otra ocasión. Definitivamente, porque negar la trascendencia como político, como literato, como intelectual, como pensador del doctor Balaguer, pues sería caer prácticamente en el grado de la mezquindad. Definitivamente fue una persona que estuvo vigente durante los últimos 60 años, 70 años de su vida en la política dominicana. O sea, algunos dicen que siempre. Es increíble, inclusive, cómo el cuerpo del doctor Balaguer llegó a un punto, un momento, donde aparentaba no resistir más, es decir, su desgaste físico, su incapacidad ya inclusive hasta para moverse, pero su cerebro, cuando iban, le ponían un micrófono, le hacían cualquier pregunta, eran unos niveles de lucidez que era alarmante. Alarmante. Bueno, el doctor Balaguer llega a la presidencia de la República en 1966, después de la Revolución de Abril, que había provocado esto, la intervención de los Estados Unidos con más de 42,000 marines. Entonces, para 1966 inicia el doctor Balaguer lo que se puede decir su primer periodo de gobierno en la etapa democrática. En la etapa, exacto, en la etapa donde ya se hacían elecciones, donde se inician las elecciones abiertas. Que solo se habían realizado hasta ese momento, después de la caída de Trujillo, una sola vez las elecciones, que la había ganado el profesor Juan Bosch, derrocado 7 meses después por todo lo que, como quedó nuestra sociedad, producto de la tiranía de más de 30 años, y entonces solo se habían realizado esas elecciones y que lo que resultó de esas elecciones, que fue la elección y luego el golpe del profesor Bosch, provocó un triunvirato, un consejo de Estado, una revolución, una intervención, hasta que llega el doctor Joaquín Balaguer. En el año 66. En el año 66. Obviamente que muchos van a justificar lo que sucedió en esos años en que gobernó el doctor Joaquín Balaguer, por muchísimas razones, que también creo que ese debe ser tema de comentario y de discusión en otro programa, no en el día de hoy, porque deberíamos ahondar en cada uno de esos acontecimientos que sucedieron durante los gobiernos del doctor Balaguer. Ahora, se inicia en 1966 y toma 3 periodos, y ahí vuelve el síndrome del tercer mandato. En el tercer mandato que asume el doctor Balaguer, ocurre la muerte de Orlando Martínez, aunque anteriormente se había prácticamente diezmado lo que era la existencia de una juventud progresista, una juventud sana, que había sido diezmado en la República Dominicana. Pero el crimen de Orlando Martínez fue tal vez el más sonado, independientemente de la cantidad de crímenes que habían sucedido anteriormente y de la calidad de las personas que se habían eliminado. Entonces, ese síndrome del tercer mandato, que el doctor Balaguer llega a 1978 y fue desalojado casi a la fuerza por el pueblo dominicano, que se hizo representar en el PRD, y que ya todos sabemos lo que había sucedido anteriormente. En 1978 sale el doctor Balaguer del escenario. Entra el PRD, que el pueblo dominicano tenía una gran deuda social con el PRD. Primero le habían derrocado su primer gobierno, que fue el del profesor Juan Bosch, 1963. Pero además,
era el partido en el que la gente se sentía representado para que ocupara la primera magistratura del Estado, a través de los años. Y recuerde usted lo que sucedió para 1974 con aquel famoso Acuerdo de Santiago. Y lo que debió haber hecho el doctor Joaquín Balaguer, llevar partidos para que le hicieran el juego supuestamente democrático, todo lo que sucedió. Entonces, en 1978 el pueblo lo saca del poder, aún con toda la presión. Y yo les digo, el síndrome del tercer mandato. Cuando llega en 1986 otra vez, producto de los desastres ocurridos en esos gobiernos del 78 al 86, el doctor Balaguer vuelve renovado. Renovado en todo el sentido de la palabra, y ahí también parte de su grandeza. Se hizo rodear no de las mismas personas que ya todo el mundo ubicaba en aquellos 3 periodos del 66 al 78, por todo lo que había sucedido alrededor de eso, sino que vino con caras frescas y hasta un concepto diferente, que aunque el doctor Peña Gómez le llamó el anillo palaciego, que no era más que un grupo de personas que alrededor del doctor Balaguer eran los que tomaban todas las decisiones en todo el sentido de la palabra, pero que no se podía comparar lo que había sucedido en esos años a partir del 86 a lo que había sucedido en aquellos años a partir del 66. Entonces, el doctor Balaguer viene renovado. Y fíjense que otra vez vuelve el problema del doctor Balaguer para el tercer mandato. El tercer mandato en 1994, que el doctor Peña Gómez, contrario a lo que mucha gente decía, bueno, fue apoyado por los Estados Unidos y todo el mundo lo recuerda. Eso quiere decir que no es verdad que Estados Unidos, cuando apoya un candidato en la República Dominicana, ese es el que va a ganar sí o sí. Eso no es posible. Y eso que usted oye hablando de que la embajada lo apoya, ¿y qué? El doctor Balaguer se le impuso a eso. Entonces debió haber habido un gran acuerdo llamado el Pacto por la Democracia, que fue la que en términos legales resolvió el problema producto de esas elecciones que el doctor Peña Gómez para 1994 había dicho que se había cometido un fraude colosal y que se lo atribuía a ese famoso anillo palaciego, y que esas personas, bueno, habían sobrepasado todo acto de prudencia a partir de 1994. Mire cómo es la cosa. Siempre el síndrome del tercer mandato, que siempre los terceros periodos de gobierno de un presidente es un problema. Definitivamente, eso yo creo que está más que comprobado, sobre todo en la historia latinoamericana, que es donde hay más cultura de los presidentes, digamos, coquetear con ese tercer mandato. Pero fíjese usted que usted está en los 90 ya, don Omar. Yo estoy por el 94. Ya usted llegó al 94. Yo me voy a devolver un poquito porque me parece muy curiosa, digamos, una anécdota específica de la vida del doctor Balaguer. Como todo el mundo sabe, el doctor Balaguer sale al exilio en el año 61, luego de la muerte de Trujillo. Pues él era el presidente constitucional de la República en ese momento. Lo que le llamaban, ¿fue que dijo el panegírico a Trujillo? Lo que le llamaban en esa época los famosos presidentes títeres de Trujillo. Pero Balaguer sale al exilio. Sin embargo, en momentos convulsos de la revolución, en el año 65, la madre del doctor Balaguer estaba agonizando, estaba ya en lecho de muerte, y el doctor Balaguer le pide permiso al general Antonio Inver Barrera, que en ese momento era uno de los presidentes de los dos gobiernos que estaban instalados en la República Dominicana, para entrar al país y despedirse de su madre. El general Inver Barrera le da un permiso de 3 días, venga, usted la ve, y le da un abrazo final y se regresa, usted no puede estar en este país. Señores, ¿ustedes saben cuándo se fue el doctor Balaguer de este país? Otra vez en el 78, cuando cogió unas vacaciones para España, después que salió del gobierno. Señores, no solo que se quedó, sino que un par de meses después fue presidente de la República. Ahora, fíjense ustedes, ya yo vengo, como usted decía, por el 94. Para 1996, el doctor Balaguer pronunció en el Palacio de los Deportes, profesor Virgilio Travieso Soto, del Distrito Nacional, un memorable discurso,
que fue cuando endosó su apoyo a la candidatura presidencial del doctor Leonel Fernández. Cuando se formó, y ese nombre también se ha dicho que fue una decisión del doctor Joaquín Balaguer, el Frente Patriótico. El Frente Patriótico, un que momento. no era más que la coalición formada por el PLD, que había quedado en primer lugar en la primera vuelta de las elecciones de 1996, y el Partido Reformista. Había otros partidos también. En ese acto, yo estaba ahí, en ese acto de 1996 fue que el doctor Balaguer como que definió de una manera magistral y más clara lo que lo motivó a él a apoyar al doctor Leonel Fernández como candidato por el Partido de la Liberación Dominicana, que fue cuando él habló, que no fue él que inició ese discurso con ese concepto del camino malo. Eso fue el profesor Juan Bosch, que ese mismo día, previo a las palabras del doctor Balaguer, habló el profesor Juan Bosch y hablaba de los dos caminos. El doctor Balaguer, que no podía leer, pero que tampoco le habían dicho lo que el profesor Juan Bosch iba a decir en ese discurso, bueno, entonces lo agarra fácil y se da cuenta, como actor, como era, y un hombre de mucha capacidad, entonces toma ese tema que despertó las más grandes emociones en todas las personas que estaban ahí. Incluso ese discurso ha sido emblemático para el estudio de la actividad política en la República Dominicana, que yo quiero compartir con todos ustedes ese discurso pronunciado por el doctor Joaquín Balaguer el día de la presentación del Frente Patriótico para las elecciones, la segunda vuelta de las elecciones de 1996, en donde le dio su apoyo al doctor Leonel Fernández y al Partido de la Liberación Dominicana. El camino malo está cerrado. Para mí constituye un altísimo honor presidir con mi eminente amigo, el profesor Juan Bosch, este acto que no tiene un carácter político, sino más bien eminentemente patriótico. El profesor Bosch, en sus breves palabras, ha trazado a los dominicanos la raya de Pizarro. Por este lado se va al caos y al desorden, y por este otro lado a la democracia, al progreso y a la estabilización de las instituciones. Y los números no mienten, y todavía las matemáticas conservan su valor. No obstante el hecho de que de la ciencia ha desaparecido del mundo los conceptos absolutos, la batalla la tenemos ya ganada. 1.100.000 votos del Partido de la Liberación Dominicana en la última consulta electoral, más los 435.000 votos del Partido Reformista Social Cristiano,